Afloja la correa, pequeña, ladró el oficial Carson, con los dedos en el gatillo. Un paso más y disparo. Nora Jenkins, de 8 años, ni siquiera tuvo tiempo de comprender por qué le apuntaban con un arma. El bajo del miedo vibró en el asfalto bajo sus sandalias. 2 enormes perros pastores, Caos y Misericordia, presionaron sus orejas protegiendo a su dueña. La carretera está vacía. Julio es abrasador. El segundo policía, un gigante con gafas oscuras, se acercó. ¿Dónde está tu amo, niña? Los perros negros son peligrosos, igual que tú. El sonido de la sirena se oye lejos, pero el arma está aquí y ahora. Nora aferraba el silbato con una cuerda, un regalo de su difunto padre, un sargento. El corazón le latía con fuerza. Regresaba a casa caminando de la escuela de lectura de verano. Ahora, 2 adultos quieren llevarse a sus perros, o a ella. Ve los dedos del oficial temblar. El sudor me escuece en los ojos, pero no me salen lágrimas. Nora se despertaba antes de que sonara la alarma porque Caos era el primero en poner sus patas sobre el colchón y resoplar silenciosamente en su cara. Mercy, un poco más grande que su hermano, estaba sentada pacientemente junto a la puerta, sosteniendo el osito de peluche de la niña en sus garras. Este era su ritual matutino de revisar los juguetes. Vivían en una vieja casa de un piso en las afueras del pueblo de Spring Hill. Una cerca torcida, un porche encalado, un macizo de flores que mamá cuidaba hasta que enfermó. Después de la muerte de su padre, el sargento Lawrence Jenkins, que sirvió con perros detectores de bombas en el extranjero, el silencio en casa comenzó a resonar. Pero los perros que habían entrenado con él permanecieron. Nora les llevó cuencos de comida y colocó las tabletas de la misericordia para sus articulaciones, tal como su madre le había enseñado. En el desayuno, ella leyó un libro sobre el espacio, apoyando los codos en la mesa, y Caos mantuvo su cabeza en su regazo, como si escuchara. En la escuela, la niña era respetada por sus excelentes calificaciones, pero durante los descansos a menudo se sentaba sola. Sus compañeros de clase se reían de ella por hablar con los perros, y una vez alguien vertió jugo en su mochila y dijo que los traseros negros pertenecen al patio limpiando. Los profesores intervinieron, pero el regusto permaneció. Todos los miércoles después de la escuela, Nora iba a la biblioteca y sacaba un libro nuevo, luego hacía un desvío por el parque donde se permitía llevar mascotas sin correa. Allí tomó el silbato de su cuello y dio la orden: ¡liberen! Caos y Misericordia se lanzaron entre los arces y regresaron al primer llamado. Antes nadie les tenía miedo. Los perros tenían fama de ser educados y bien educados, pero hace una semana llegó un nuevo oficial de policía, el oficial Carson. Los detuvo y les exigió documentos para los animales, diciendo que los perros de este tamaño se tienen para peleas. Nora explicó que estos eran los perros de servicio de su padre y le mostró la medalla que recibió póstumamente, pero el hombre solo sonrió. En el camino recordó a su padre, cómo colocaba conos en el patio y enseñaba a los cachorros a gatear bajo una cuerda y detenerse con el chasquido de sus dedos. Dijo que la disciplina es cuidar. Nora repitió sus frases en un susurro, sintiendo como si las sombras de los árboles hicieran eco. De repente se dio cuenta de que los transeúntes empezaron a mirar a su alrededor con más frecuencia y a susurrar. Alguien cruzó la calle después de ver a sus pastores. La niña intentó no prestar atención, pero el pequeño nudo de ansiedad en su estómago se apretó aún más. A partir de ese día, se dio cuenta de que en la curva estaba esperando un coche patrulla. La ansiedad aumentó, pero mi madre respondió: «Si no rompes nada, no hay nada que temer». Mamá trabajaba mucho en la lavandería y a menudo llegaba a casa muy tarde. Entonces Nora empezó a decidir por sí misma cuándo salir con los perros. Revisó los mosquetones, ajustó suavemente las correas y repitió las órdenes. Siguiente: barrera, protección. Le gustaba la sensación de confianza cuando los animales fuertes, pero amables, la miraban obedientemente a los ojos. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. El día que todo empezó, el sol era particularmente fuerte y mamá estaba trabajando doble turno. Nora cerró la puerta de la casa,
guardó el libro sobre cúmulos estelares en su bolsillo y se dirigió a la biblioteca, sin sospechar siquiera que en el camino de regreso se encontraría nuevamente con Carson. Esta vez no solo, sino con un compañero escondiendo sus ojos detrás de unas gafas oscuras. Nora acababa de salir de la puerta del parque cuando oyó un agudo chirrido de frenos. Un coche patrulla, blanco como el yeso, bloqueaba la acera. La puerta se cerró de golpe y salió el oficial Carson. Su compañero, el oficial Blake, se quedó apoyado en el capó, haciendo girar su bastón. Entonces, estamos paseando ilegalmente animales peligrosos. Carson retumbó, balanceándose de un lado a otro, como si buscara una excusa. Nora estaba a medio paso del patio de recreo. El baile circular de los columpios de repente parecía el límite entre el mundo de los juegos y el mundo de la crueldad adulta. Mis perros no son peligrosos, ¿qué señor? Tengo certificados. Intentó hablar con serenidad, como le había enseñado su padre. Una frase clara, una mirada directa. ¿Dónde están los padres?, interrumpió Blake. ¿O decidieron dejarte el juguete? Apuntó con su garrote hacia Caos. Los pastores estaban de pie a ambos lados de la niña, con las correas sueltas, pero con los hocicos relajados. Nora metió la mano en su bolsillo para sacar los papeles, pero Carson dio un paso atrás y la detuvo. «¡Mano fuera!», ladró, como si estuviera escondiendo un arma. Nora hizo una mueca, pero obedeció. «Saco mi identificación», susurró. Carson sonrió. «Ya que no tienes nada que ocultar, entregarás los perros. Los cuidadores de perros los llevarán para sacrificarlos si se confirma que estuvieron involucrados en una pelea». «¡No pelearon!», alzó la voz por primera vez y de inmediato se asustó con su propio eco. El compañero desabrochó la funda y ésta crujió. Nora notó cómo los residentes del estacionamiento se congelaron. Algunos escondieron sus rostros, otros sacaron sus teléfonos, pero nadie intervino. Carson extendió la mano con la intención de arrebatarle la correa a Mercy. La chica dio un paso atrás y en ese momento Blake bajó el garrote más cerca de Caos, como si estuviera probando la reacción. «¡No los toques!». En su voz apareció una nota resonante, casi metálica. «Hazte a un lado y serás detenido por desobediencia». Carson habló sin emoción, como un autómata. Nora sintió que la respiración de los perros se aceleraba. Se deslizaron más cerca, bloqueando sus rodillas. «Levanta las manos», ordenó Blake, agitando la pistola eléctrica en el aire. Caos gruñó por la descarga, saltó y se paró con su pecho frente a la chica. La tensión del momento era tan espesa que el aire parecía viscoso. Carson maldijo mientras sacaba a sus esposas. «¡Atrapa al perro, Blake!». Blake lanzó un golpe con su garrote hacia la cabeza de Mercy. El golpe falló y el perro saltó hacia atrás. Nora, confundida, gritó la orden que le había dado su padre. «¡Barrera!». Los perros inmediatamente formaron un rincón, empujando a los oficiales hacia atrás. Carson perdió el equilibrio, saltó y sacó una pistola. «Un paso más y disparo». Su voz vibraba de nervios. «Por favor, no». Nora levantó las manos. Su cuerpo temblaba tanto que le castañeteaban los dientes, pero se mantuvo en pie. En ese momento, la fuente a la entrada del parque comenzó a funcionar, arrojando pequeñas gotas. El sol los atravesó y cegó a Blake. Hizo una pausa, parpadeó y un breve momento de confusión le dio una oportunidad. Nora intentó extenderle los documentos, pero Carson tiró de su hombro en lugar de responder. Un doloroso destello le atravesó el brazo izquierdo. El Caos emitió un aullido bajo, no un ladrido, sino un aullido de advertencia. «Llévense los animales, maldita sea», Blake gritó golpeando el suelo con su garrote. «Solo me están protegiendo». Nora gritó. Sus ojos brillaban con lágrimas y rabia. «Sígueme hasta el coche», espetó Carson y apartó a la chica de un tirón. El dolor de los dedos de metal le quemaba la muñeca. Mercy se apresuró a avanzar y se interpuso entre ellos. La correa se resbaló. El perro se estiró hasta alcanzar toda su longitud, arrojando al oficial a un lado con su pecho. Carson cayó sobre una rodilla y el arma se movió en su mano. El disparo fue tan fuerte que los pájaros salieron despedidos de las ramas. La bala impactó en el asfalto a la altura del talón de la niña, provocando que saltaran chispas.
Nora se tapó los oídos y cayó en un estupor. En ese momento, Caos, tal como le había enseñado el sargento Jenkins, arrancó su arma. Una enorme boca se cerró sobre la muñeca de Carson, pero sin morder, solo un agarre de acero. El arma salió volando y golpeó la acera. Blake se abalanzó sobre el arma, pero Mercy saltó, tirándolo al suelo y presionando su pecho con su pata. El oficial jadeaba y no podía levantarse. La niña sacó el silbato con dedos temblorosos. 3 señales cortas y los perros se retiraron, permaneciendo en guardia. Carson, pálido como el cemento, se agarraba el brazo magullado, sin atreverse a moverse. Alrededor de ellos se formó un círculo de testigos. Una joven con un cochecito, un anciano con un periódico, un adolescente con una patineta. Los ojos de todos están abiertos de par en par, pero ninguno de ellos encaja. Solo quería ir a casa. La voz de Nora se quebró. Vio en el suelo el pasaporte de los perros, que se había caído durante la sacudida. La muchacha se agachó y recogió los documentos. Sus dedos apenas obedecieron. El pensamiento seguía rondándome en la cabeza. Todo es por el color de mi piel. De repente, Carson, al ver que los perros se habían retirado, se levantó de un tirón y presionó un botón en la radio. Todos los puestos, ataque de animales peligrosos, se requieren refuerzos. Nora se dio cuenta de que no podía quedarse allí. Ella dio un paso atrás y silbó. ¡Cerca! Y los pastores la rodearon como un escudo humano. ¿A dónde fuiste?, rugió Blake levantándose, pero la niña ya estaba corriendo a lo largo de la valla del parque. Detrás de él se oyó el sonido de una maldición, el sonido de Carson levantándose de rodillas y el chirrido de los neumáticos del coche patrulla. Su corazón latía con fuerza en sus sienes. Cada paso le enviaba dolor a través del hombro, pero ella corría, sintiendo los costados calientes de los perros a su lado. Esa misma pequeña bandera de papá dentro de ella, nunca te rindas, ardía más brillante que cada hoja en llamas que se arremolinaba en el aire del verano. La niña corría por el camino pisoteado de la plaza del cementerio, un atajo hacia la casa de la tía Rosalind. Detrás de nosotros se oía el sonido de las sirenas. 2 coches más se habían detenido en la intersección. El caos corría a la izquierda, la misericordia a la derecha, una llanura perfecta. Su respiración se fundió con los fuertes latidos del corazón del niño. «Solo un poco más, muchacho», le susurró a Caos, aunque entendió que él escuchó la orden en el tono, no en las palabras. Más adelante hay una capilla abandonada, con las puertas tapiadas desde hace mucho tiempo. Papá nos mostró cómo encontrar refugio allí. Usen las paredes, no hacen preguntas. Nora se refugió en el interior, apoyándose en el frío ladrillo. El caos estaba en la entrada. Misericordia estaba a un lado, lista para cubrir a su señora consigo misma al primer asentimiento. Ella trató de recuperar el aliento. Mis manos temblaban y me dolían las rodillas. De su bolsillo se le cayó un silbato. El metal golpeó el suelo con un ruido metálico, lo que hizo que Nora se estremeciera aún más. Desde afuera se escuchó una voz de hombre. «La niña está aquí». La radio de la policía crepitó. Nora vio un hueco entre las tablas. A unos 20 metros de distancia ya estaba un oficial con el pelo corto al que no conocía. Él sostenía un rifle semiautomático. En un segundo, mi cerebro repitió las lecciones de mi padre. Si no puedes correr, fortalece tus defensas. Encontró una varilla de metal en la esquina, sobrante de un viejo candelabro. Era un arma ridículamente pequeña en comparación con las armas del ejército, pero proporcionaba un mínimo de control. «Caos, barrera, misericordia, protección», exhaló. Los perros se acercaron y sus gruñidos bajos llenaron la capilla de vibraciones. La puerta fue tirada, una vez, 2. Al tercer golpe las tablas se agrietaron. Un rayo de luz de una linterna irrumpió en la abertura. «¡Chica! ¡Vamos!». La voz no me resultaba familiar. «Soy un niño. No hice nada», gritó ella. Me dolía la garganta, el crujido de la madera, botas contra la madera. Luego el oficial ilumina su camino. Caos saltó primero, golpeando con su hombro la rodilla del hombre. La linterna se apagó y el arma se balanceó. Mercy cubrió la mano que sostenía la luz y Nora
corrió hacia afuera, marcando el camino como una brújula. Afuera, el sol de la tarde era duro para los ojos. Carson y Blake ya estaban corriendo por el sendero y dos más los alcanzaron. La muchacha corrió hacia el paso de alcantarillado bajo la autopista. Allí había un túnel que él y su hermano creyeron que era una base secreta. La hierba le quemaba los pies a través de las sandalias. Su muñeca seguía doliéndole, pero el miedo la impulsaba como una ráfaga de viento a través de un páramo. El caos, manteniendo la línea de la izquierda, cortó el camino de Carson. Blake disparó al aire para asustar a los perros, pero las balas solo levantaron polvo. Frente al tubo de hormigón, la niña tropezó con una raíz y cayó. Una sombra la cubrió. Un oficial con chaleco antibalas bloqueó la luz. «Bueno, te atraparon», gruñó tomando las esposas. Desde el interior del túnel se escuchó un ladrido fuerte y resonante. Mercy apareció, saltó sobre la cabeza de la niña y derribó al policía con toda su masa. La mano con las esposas se extendió hacia adelante, pero se encontró con colmillos afilados. El metal resonó al caer. Nora se arrastró más profundamente dentro del túnel. El olor fresco y húmedo le recordó a la piscina de la escuela. El caos retrocedió hacia ella, dejando al oficial afuera, donde los demás ya estaban atacando. «Sigo, no disparen dentro. Rebote», gritó alguien. Las voces se mezclaban como un coro, sin director. Nora sintió un paso de drenaje detrás de la cornisa. Un gato solía arrastrarse por allí cuando ella era niña. Ahora el agujero parecía haberse estrechado, pero no había otra opción. Ella metió el estómago y se abrió paso, arrancándose la piel del codo. Mercy se deslizó tras él. Solo su cola se quedó rezagada, pero la niña tiró y el perro se deslizó más allá. El caos era más amplio. Él gruñó, como discutiendo, pero Nora agarró el collar, tiró hasta que rompió los barrotes oxidados con su cuerpo. Dentro había un olor fétido, pero no había balas. Cuando llegaron a una rama donde pudieron pararse, la niña se desplomó, abrazando a los perros contra su pecho. Su temblor se transmitió a ellos, cerrando el círculo de energía, miedo y protección al mismo tiempo. De repente una voz débil rompió el silencio. ¿Nori? Era Cory Jenkins, el hermano mayor, estudiante de la Academia de Policía. Apareció por un costado del almacén, sosteniendo una linterna y nada más. «Gracias a Dios que te encontré». Los perros reconocieron a su hermano y aliviaron la tensión. La muchacha corrió hacia él, escondiendo su rostro bajo su uniforme de cadete. «Quieren matarlos, Cory», susurró entre lágrimas. «Dijeron que los perros eran peligrosos y me dispararon». Cory apretó los dientes. «Vamos a casa de Rosalind. Ya lo averiguaré. Tengo la ficha de papá». Él ayudó a Nora a levantarse, apoyó una mano en el hombro de su hermano y con la otra sostuvo el silbato. A lo lejos, las comunicaciones por radio retumbaban, pero en el estrecho escondite, bajo la carretera, lo único que se oía era el goteo del agua y la respiración agitada de dos animales fieles. Rosalind Jenkins vivía en las afueras de Spring Hill, en una casa que alguna vez había sido una estación de bomberos. La torre de ladrillo rojo formaba una almena independiente y en su interior olía a café y a papel viejo. Cuando Cory marcó el ritmo secreto, su tía ya estaba esperando, una mujer alta con rastas canosas, una ex investigadora de asuntos internos. «Entra rápido», susurró, bajando la pesada viga sobre la puerta. Toda la calle estaba bloqueada. Nora se sentó en la alfombra para perros mientras Rosalind sacó el botiquín de primeros auxilios. Mercy puso su hocico sobre el regazo de la niña. El caos se sentó a los pies de Cory, como si estuviera protegiendo la retaguardia. La tía curó rápidamente las abrasiones, pero un verdadero fuego se encendió en sus ojos cuando vio la marca en su muñeca de las manos de Carson. «¿Quién hizo esto?», preguntó en voz baja. «El oficial Carson y su compañero Blake», respondió Cory. «Vi el informe de la semana pasada. Multaron a Nora por paseo no autorizado de perros de pelea». «Los pastores no son perros de pelea», dijo la tía apretando los dientes. «Y el padre les enseñó las reglas mejor de lo que les enseñaron a estos gorilas». Rosalind tomó de la pared una carpeta cuyo nombre clave era Pelícano. Dentro hay copias de denuncias contra Carson.
abuso de poder, uso selectivo de la fuerza, comentarios racistas. La mayoría de los casos se cierran por pruebas insuficientes. El director del sitio lo está protegiendo, explicó. Pero si a eso le sumamos el ataque de hoy, su cadena se romperá. Nora se quedó sentada en silencio como un ratón, escuchando a los adultos. En mi cabeza había una confusión, un silbido, un grito, un disparo, luego un pasillo oscuro y el olor a cemento húmedo. Cerca de allí, Caos aullaba en silencio. Podía sentir su horror inminente. «Tengo una cámara en el pecho», dijo Cory, colocando el pequeño dispositivo sobre la mesa. Encendí la grabación cuando escuché el código sobre el ataque del perro. Tiroteo grabado en Carson. «Eso no es suficiente», dijo Rosalind sacudiendo la cabeza. «Dirán que violaste la cadena de mando y borrarán los datos. Necesitamos testigos y un perfil de las violaciones». Dio vuelta a la carpeta. Abajo estaba el viejo expediente amarillo de su padre. Había un certificado de Caos y Gracia, el sello Obediencia Militar nivel 3. Esto significaba que los perros habían realizado un curso de defensa sin morder. Eran capaces de reaccionar a las armas y seguir señales de silbido. Firmado, Sargento Lawrence Jenkins. Nora pasó el dedo sobre la firma, como si tocara a su padre. Las lágrimas rodaron en silencio. «Papá nos protegerá», susurró. Rosalind miró hacia arriba. «Sí, querida, usamos todo lo que nos dejó». Hicieron un plan. Cory le daría en secreto la grabación al honesto detective. Alonso Richard y Rosalind encontraría testigos en el parque. Nora tendrá que testificar formalmente ante el Departamento de Estado, pero solo con protección. «Yo voy», dijo la muchacha. La voz aún temblaba, pero era firme. «Te lo contaré todo. Solo deja que el caos y la misericordia estén conmigo». «Por supuesto», asintió la tía con satisfacción. «Son parte de la evidencia». Por la noche, la casa quedó sumida en la penumbra. Cory dormitaba junto a la puerta, sosteniendo cerca su barra de pan de trabajo. Rosalind escribía un informe en una vieja máquina de escribir. El sonido de las teclas confirmaba que la acción estaba comenzando. Nora acarició las cicatrices en el cuello de Chaos, fruto de un accidente durante un ejercicio de entrenamiento. «Gracias, chicos», susurró. «Sin ti estaría solo». Un fuerte golpe rompió este silencio. El cristal de la parte superior de la puerta se desmoronó. Una bola de granito cubierta de papel con la palabra «sal» escrita en ella cayó al suelo. Inmediatamente después, el sonido de un motor y el chirrido de neumáticos. «Nos quieren asustar», susurró la tía cogiendo la escopeta. «Dejadlos que intenten entrar». En el pasillo, Caos y Misericordia gruñeron en voz baja, contenida, como un trueno distante. Nora sintió que su miedo daba paso al orgullo. Su familia no se rendiría. Se quedaron despiertos por turnos hasta la mañana. A las 4 en punto, un suave golpe a la puerta anunció la llegada del detective Richard. Entró, se quitó el sombrero y miró a los perros. «Nunca he visto hombres tan guapos y disciplinados», señaló. «Tu padre estaría orgulloso de ellos». Sobre la mesa había una unidad flash, un duplicado de la grabación de Cory. «Llevaré esto al Departamento de Investigaciones Especiales del Estado. Mi nombre aún no está manchado y quiero que siga así». «Pero tendrás que salir a la luz». Nora respiró profundamente. «Estoy de acuerdo». Caos parpadeó como si confirmara. Mercy le acarició la palma de la mano. Un rayo de esperanza atravesó la penumbra de la mañana. Fue la primera sensación de seguridad en las últimas 10 horas. Rosalind revisó el arma, pero Nora notó cómo su mano se balanceaba. Su tía no había dormido en 24 horas. La muchacha fue a la cocina, preparó un té fuerte y añadió una cucharada de miel. Papá decía que cuidar también es una forma de protección. Cory se puso pálido. «Ya vienen». «Entonces nos encontraremos con ellos en nuestros términos», dijo Rosalind. Ella sacó el silbato naval de su padre de la caja fuerte. Lo mantuvo en la misión más difícil. «Nora, tu voz será la más fuerte hoy. Incluso aquellos que están acostumbrados a cerrar los oídos te oirán». La muchacha cogió el silbato pesado y pulido de latón. Su palma infantil tembló, pero no de miedo, sino de comprensión. Ella es portadora de la memoria, del honor y de la verdad. La noche siguiente, Rosalind estacionó la destartalada camioneta frente al Palacio de Justicia del Condado de Marlborough, bajo una lluvia de faros.
Una columna de manifestantes sostenía carteles que decían: «Los niños no son objetivos, los perros no son armas». No corearon consignas, sino que simplemente permanecieron en silencio, creando una presión de silencio. Fue la estrategia de Richard. El silencio es más fuerte que los gritos, cuando el gran jurado está en sesión en la sala. Nora salió de la camioneta con una camisa nueva que su tía le había comprado el día anterior. Caos y misericordia caminaban uno al lado del otro, con las correas sueltas. El jefe Wilson se quedó en los escalones, con la mirada cautelosa y los labios finos. «Este no es lugar para animales», murmuró. «La ley estatal permite que los perros de servicio acompañen a un testigo menor de edad», respondió Rosalind, sosteniendo la carpeta a la altura del pecho. «¿Tienes alguna pregunta?». El jefe se retiró. Detrás de él, una pequeña figura de Carson pasó rápidamente, vestido de civil y con el brazo en cabestrillo. Él sostuvo la mirada de Nora y miró hacia otro lado. En el interior de la sala reinaba el peso de los paneles de roble y los destellos de las prensas. Cory tomó asiento junto a su hermana, aunque la reunión estaba cerrada. Se hizo una excepción con el cadete. Los documentos estaban dispuestos sobre la mesa. Los certificados de los perros, el historial de servicio de Lawrence, las imágenes de la cámara corporal. El examen de la trayectoria de las balas se había desviado hacia abajo porque el oficial había apuntado al niño, no al aire. El fiscal inició el interrogatorio. Nora respondió en voz baja pero clara. Ella describió cómo Carson gritó, cómo Blake encendió el taser, cómo escuchó un disparo. Ella no añadió ni una pizca de adorno. Los adultos intentaron acorralarla con preguntas, pero Mercy le dio un golpecito en la palma con la nariz y la niña recordó las enseñanzas de su padre. Responde solo la verdad. Entonces la memoria misma te protegerá. Cuando llegó el momento de ver el video, el público contuvo la respiración. La grabación de Cory mostraba a la niña gritando «¡No toquen a los perros!», al policía sacando un arma y los rostros de los pastores alemanes apareciendo en el cuadro, protegiendo a la niña del arma. La bala impacta al suelo. Chispas, un grito. Entonces el marco tiembla porque el cadete intenta acercarse y alguien lo empuja. El jefe de policía se rompió los dedos. Carson estaba sentado con rostro pétreo, pero una vena saltaba en su sien. El fiscal mencionó el informe de Carson. Niño entrenó perros para atacar. Luego, incluyó el testimonio de un especialista en servicios caninos. Sí, los perros pastores no mordieron, sino que realizaron la técnica del arreglo, lo cual es aceptable en la defensa. Los miembros del jurado miraron alternativamente los documentos y a la muchacha, que estaba sentada erguida, con los hombros encorvados, eligiendo cada palabra. Cuando se le pidió que describiera el momento en que se dio cuenta de que estaba amenazada por el racismo, Nora tragó saliva. Le oí llamarme inmundo. No hay otra razón por la que me quitarían a mis perros. Conozco las reglas. Mi papá siempre se aseguró de que yo cumpliera la ley. El fiscal asintió y de repente sugirió: le pido que permita al perro ejecutar cualquier orden para demostrar el nivel de entrenamiento. Nora sacó el silbato, inhaló, se lo llevó a los labios y dio una breve señal. El caos cayó instantáneamente. La segunda señal fue que Mercy se paró entre Cory y el jefe de policía, deteniéndose justo en la regla del piso. El tercer silbido. Ambos perros se sentaron en la mano derecha de la niña, con las cabezas levantadas. Un susurro recorrió el pasillo. Incluso los jueces se dieron cuenta de que estos animales no eran armas, sino un escudo. Tras la pausa, el abogado de Carson intentó trasladar el caso al plano del error. El oficial evalúa la amenaza en una fracción de segundo, pero un experto en balística indicó que la bala cayó en un ángulo de 5 grados. Estaban apuntando a un niño. Un error es cuando fallas hacia arriba. El gran jurado se retiró a deliberar. La hora se alargó como una espesa melaza. Nora agarró el silbato. Rosalind la sostuvo por los hombros. Cory oró en silencio. Finalmente, las puertas se abrieron y el presidente dijo: por mayoría de votos, se ha decidido acusar a los oficiales Carson y Blake de abuso de poder, agresión a un menor e intento de asesinato.
Al principio Nora no entendió la frase, pero cuando Rosalind susurró la traducción al lenguaje común, la niña se cubrió la cara con las manos. El caos y la misericordia se arremolinaban, un sonido alto y jubiloso llenó la sala, pero no alteró el orden. Era un himno a la nueva justicia. El jefe de la policía se dirigió a los periodistas intentando ahogar el ruido, pero los flashes de las cámaras le cortaron el rostro como vergüenza. Por primera vez en sus años de mandato, se situó en el parapeto de su propio patrocinio y vio cómo los cimientos se agrietaban. El secretario del tribunal le entregó a Nora una copia de la decisión y le dijo en voz baja: «Eres muy valiente. También crié sola a mi hija. Gracias por protegernos a todos». La muchacha recordaba estas palabras más que los discursos en voz alta. El coraje no estaba en la fuerza de los perros ni en los documentos. Vivía dentro de ella como los corazones de los tres latiendo al unísono. Durante las siguientes 24 horas, las noticias del caso Jenkins llenaron todas las ondas de radio locales. El gobernador del estado convocó a una conferencia de prensa en las escaleras del Capitolio. Era un mediodía sofocante, pero más de un centenar de ciudadanos se habían reunido. Nora estaba en la primera fila, junto a su hermano y su tía. Caos y misericordia yacían a sus pies. Cansados pero tranquilos, comprendían que la batalla estaba terminando. «Esta niña nos recordó que la ley no sirve a los tirantes, sino al pueblo», dijo el gobernador y firmó un decreto suspendiendo temporalmente la jefatura del recinto hasta que se concluya la investigación. Durante muchos años, nadie se atrevió a criticar a las fuerzas de seguridad tan abiertamente. El siguiente fue el detective Richard. Leyó una lista de hechos nuevos: ocultación de denuncias, presiones sobre testigos, falsificación de informes. Cada punto iba acompañado de una copia en manos del fiscal, como un martillo sobre un clavo. La multitud estaba en silencio, pero la tensión era palpable, más fuerte que el grito más fuerte. Se podía tocar como una cuerda. Nora sostuvo el silbato de su padre en la palma de su mano. Ella no dio un discurso. Un niño no necesita un podio. En lugar de eso, levantó el silbato hasta sus labios y emitió un único tono largo. El sonido atravesó el calor, rebotó en las fachadas de cristal e hizo que la gente se girara. Caos y misericordia se levantaron y se situaron a la derecha e izquierda de la niña. El gobernador se llevó la mano al corazón, como si saludara. Las cámaras de televisión captaron una escena sencilla: una pequeña niña negra con dos perros enormes y un silbato de bronce, símbolo de que no puede haber seguridad sin justicia. Cuando las camionetas grises de asuntos internos se detuvieron, los oficiales Carson y Blake fueron sacados esposados. La multitud se apartó, pero nadie cantó. La gente simplemente miró a los ojos a quienes ayer se consideraban impunes. No había malicia en esas miradas, solo un recuerdo persistente. Carson miró a Nora a los ojos. La niña no sonrió ni se dio la vuelta. Ella simplemente se quedó allí parada mientras él se lo llevaba. Esta mirada era más pesada que los grilletes. En ese momento, Nora se dio cuenta de que el miedo no desaparece, se convierte en una experiencia. Pero cuando hay quienes están cerca y dispuestos a proteger, la experiencia se convierte en fortaleza. Tras la detención, el fiscal anunció la creación de una junta de supervisión independiente a la que fue invitada Rosalinda. Su expediente ayudó a exponer la red de corrupción. La multitud finalmente comenzó a rugir. La gente aplaudía, no como fanáticos en un estadio, sino como vecinos que juntos hubieran levantado un muro caído. Para Nora, este sonido se convirtió en la primera música de una nueva infancia. Ha pasado una semana. La mañana comenzó con una brisa fresca y Spring Hill parecía una ciudad diferente. En el porche de su casa, Nora estaba atando los cordones de sus nuevas zapatillas, un regalo del jefe de bomberos que había visto la cinta del interrogatorio y decidió que los héroes necesitaban pies rápidos. Ella bajó los escalones y Caos y Misericordia, descansados y brillantes, olieron la hierba fresca. La vecina de la señora Garrich pasó la mano por las vallas y se fijó en la niña. Antes bajaba la mirada, ahora se acercaba. «¿Cómo está tu mano, bebé?» «Ya no me duele, gracias», sonrió Nora. El viejo señor Boyd, que una vez había llamado a los perros malditas bestias, se quitó el sombrero.
Buenos días, señorita Jenkins. La niña asintió, sintiendo un ligero calor por el cambio. Ella caminaba por la calle y cada saludo parecía un pequeño ladrillo que fortalecía el camino bajo sus pies. Cory la conoció en el patio de la escuela. Ahora llevaba una chaqueta de cadete azul, pero miraba a los ojos de su hermana no desde arriba, sino a su altura. Habían crecido juntos durante esta semana. ¿Listo para las lecciones?, preguntó. Siempre, respondió Nora. Los amigos de la escuela se reunieron alrededor, mirando a los perros. Alguien extendió una mano y Caos se dejó acariciar en la cruz. Mercy se sentó y permitió que los pequeños le tomaran fotografías, pero solo después de que la niña le diera permiso. Nora miró hacia el cielo. Un viento cálido sopló sobre el silbato, y ella supo que si alguna vez tenía que tocarlo de nuevo, el sonido no sería una alarma, sino una señal de que la verdad ya había triunfado. Se sentó, abrazó a los perros y dijo en voz baja: «Papá estaría orgulloso». Caos acarició su cabello, Misericordia lamió su mejilla, y ese pequeño gesto le dijo al mundo más que cualquier titular, para siempre: